los últimos 4 años, al menos en 6 estados de la República, se promovieron amparos contra las llamadas fotomultas. Los automovilistas consideran que se viola su derecho de audiencia, pues la sanción se impone sin que ellos tengan la oportunidad de defenderse. Hoy analizaremos este tema a través de la sentencia de un tribunal federal en el estado de Puebla. Soy Verónica González, comenzamos. Se está sancionando al propietario del vehículo y no a la persona que comete la infracción, en este caso el conductor. Entonces, lo que alega precisamente es eso: existe un exceso de sanción hacia el propietario del vehículo cuando quien comete la infracción es el conductor del mismo. Lo que pagó de la multa, fotomulta, se le regrese, queda desaplicada la norma o las normas, en este caso declaradas inconstitucionales, y a futuro no se le podrán aplicar mientras permanezcan con el texto actual que tienen. Sí me molestaba el hecho de que dijeran que la bolsa que encontraron era mía solamente por el hecho de ser bolsa de mujer, que no tomaran en cuenta que tal vez la persona, el propietario del carro, podía tener otra familia. Había una insuficiencia probatoria basada en una insuficiente investigación por parte de la Fiscalía para poder establecer que efectivamente la señora Ruth portaba el arma de fuego y tenía en posesión la droga que fue asegurada el día de su detención. En un proceso penal, una defensa adecuada puede realizarse aplicando un enfoque de género. Veamos el caso de Ruth, ella vive en Puebla, es una historia de Manuel Saldaña. Había quedado de verme con la persona con la que me detuvieron, se llama Jonathan, vía WhatsApp. Lo había conocido por los medios electrónicos y pues me quedé de ver cercano a mi domicilio. Cuando llegué, pues ya nos habíamos conocido por fotografías, entonces me subí a su vehículo y pues habíamos quedado que íbamos a ir a tomar un café. Se arrancó y avanzamos 100 metros y ya fue cuando nos detuvieron. Ruth fue detenida y procesada por el delito de posesión de drogas y portación de armas. Cuando la policía los detuvo, les pidieron bajar del vehículo y revisaron el interior. Debajo del asiento en el que viajaba Ruth, encontraron una bolsa de mujer que contenía armas y drogas. Yo no la había visto hasta ese momento y después me dijo a mí el policía que le enseñara mi bolsa porque yo traía mi bolsa de mano. Abrí mi bolsa y con su lámpara revisó el interior de mi bolsa. Pues no encontró nada más que mis objetos personales y después nos pidieron que subiéramos a la patrulla. Nos subimos a la patrulla y ya dentro de la patrulla abrieron la bolsa que habían encontrado debajo del carro y nos enseñó que tenía una pistola y droga. Jonathan, el acompañante de Ruth, aceptó la propiedad de esa bolsa. Sin embargo, a ambos los llevaron detenidos al Ministerio Público. Ruth inició el proceso penal recluida en el Centro de Readaptación Social de Puebla con una defensa privada. Cuando vi ya estaba la audiencia intermedia, yo decidí dejar a mis abogados particulares porque pues notaba ciertas irregularidades, ¿no? Como que no me inspiraban mucha confianza y hicieron algunas cosas que yo les pedía que hicieran una cosa y ellos hacían otra. Entonces eso fue mi molestia. Por eso decidí que pues era mejor que yo solicitara un abogado de oficio. Los primeros obstáculos que encontramos fue que ya nos encontrábamos en una audiencia de etapa intermedia. En esta audiencia de etapa intermedia ya no tienes la opción o ya no tiene uno la opción de ofrecer actos de investigación al Ministerio Público. Ya se encuentra cerrada la etapa de investigación complementaria. Por lo tanto, ya no es factible ofrecer actos de investigación. Cuando el caso llegó a la Defensoría Pública, no había una teoría del caso definida por parte de la anterior defensa de la señora Ruth. Para el defensor público, el asunto tenía que ser revisado bajo la perspectiva de género.
nos encontramos que dentro de los hechos que se le imputaban a la señora Ruth, se hacía mucho hincapié en la acusación por parte del fiscal acerca del hallazgo de un arma y droga en el interior de una bolsa de mujer. También encontramos que cuando la señora Ruth fue detenida, no fue detenida ella únicamente en el vehículo que viajaba, sino fue detenida de un acompañante, de un hombre del sexo, valga la redundancia, del sexo masculino. Y encontramos que este acompañante incluso había aceptado la propiedad de esa bolsa. Sí me molestaba el hecho de que dijeran que la bolsa que encontraron era mía solamente por el hecho de ser bolsa de mujer. Que no tomaran en cuenta que tal vez la persona, el propietario del carro podía tener otra familia, no sé, podía tener hermana, mamá o primas y que también podían haber dejado ahí su bolsa. Eso me molestaba, que dijeran que la bolsa que estaba ahí solamente por ser de mujer era mía. Se realizó un contrainterrogatorio a los policías que detuvieron a Ruth para establecer que no había prueba de cargo suficiente para determinar que ella era efectivamente la dueña de la bolsa. En el nuevo sistema de justicia penal, Ruth pudo haber optado por un procedimiento abreviado, pero fue muy enfática en que no había cometido el delito. Yo me negué porque pues no quise aceptar algo que yo no había cometido. Pues a lo que el abogado me dijo que pues iba a estar un poco difícil, ¿no?, comprobar por la etapa del juicio en la que nos encontrábamos, porque ya no había tenido más posibilidades de investigar más. Me dijo que iba a ser un poco difícil, pero yo aún así insistí, ¿no?, en que que nos fuéramos a juicio. Una vez que se cumplieron con las formalidades, se desahogaron las pruebas, al resolver la jueza de juicio oral determinó que efectivamente en base a la teoría del caso que nosotros habíamos establecido no había pruebas suficientes, es decir, había una insuficiencia probatoria basada en una insuficiente investigación por parte de la Fiscalía para poder establecer que efectivamente la señora Ruth portaba el arma de fuego y tenía en posesión la droga que fue asegurada el día de su detención. Por lo tanto, la jueza determinó absolver a la señora Ruth. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. En otros temas, se estima que durante el primer cuatrimestre de este 2017, el gobierno de Puebla recaudó casi 50 millones de pesos por concepto de infracciones automovilistas que exceden los límites de velocidad. Son las llamadas fotomultas. Invitamos al magistrado Luis Manuel Villa Gutiérrez para hablar sobre la validez de estas fotomultas. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Díganos, ¿cuáles son los antecedentes del juicio que se resuelve en este caso en Puebla, donde usted está adscrito? Sí, mire, es un asunto de un quejoso que le impusieron una sanción por motivo de la fotomulta. Él, en su amparo indirecto, reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 53 de la Ley de Vialidad del Estado de Puebla y el artículo 58 de su reglamento. Estos artículos establecen que una vez cometida la infracción por exceso de velocidad, se seguirá un procedimiento para sancionar al propietario del vehículo. En este caso, el procedimiento es el siguiente. Una vez tomada la fotografía de la placa, se emite una infracción, la cual va dirigida al propietario del vehículo, al cual se le notifica esa sanción y se le obliga a pagar dicha. Y se las mandan por correo, ¿no? Se las mandan por correo, exactamente, y en este caso, pues él tiene la obligación de pagar esa multa. ¿A cuánto asciende en este caso allá? Aproximadamente inicia con 12 salarios mínimos y va aumentando de acuerdo a la velocidad en exceso. Muy bien. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede en este amparo? ¿Cuáles son los argumentos de la persona que presenta el amparo? ¿Qué es lo que les dice? Sí, precisamente lo que alega en la parte quejosa es que se está sancionando a el propietario del vehículo y no a la persona que comete la infracción, en este caso el conductor. Entonces, lo que alega precisamente es eso. Existe un exceso de sanción hacia el propietario del vehículo cuando quien comete la infracción es el conductor del mismo, y básicamente. En el caso particular, ¿era otra la persona que iba
manejando? Aquí la cuestión es que no se sabe. No se sabe. No se sabe porque él no dice quién iba manejando. Okay. Lo cierto es el que él dice es que es propietario del vehículo y lo están a él sancionando cuando no se determinó quién es el conductor y en todo caso el responsable de la infracción. Como para ir por partes, magistrado, una vez que se expone esto dentro del amparo, ¿qué es lo que responde la autoridad? ¿Qué es lo que argumenta como en su defensa, ¿no? Sí, la autoridad en realidad establece que de acuerdo al artículo 58 del reglamento, el propietario del vehículo tiene una responsabilidad solidaria respecto de la infracción que comete el conductor. Entonces, básicamente en eso hace valer su defensa la autoridad, en esa circunstancia de que existe una responsabilidad del propietario del vehículo. De que si es su vehículo, pues tiene que compartir la responsabilidad con a quien se lo preste, ¿no? Digamos. Exactamente, eso es lo que se apoya y precisamente eso es el tema de la inconstitucionalidad, que existe una sanción hacia el propietario del vehículo cuando quien comete la infracción es el conductor. ¿Cómo llega el asunto al tribunal colegiado? ¿Antes ya había pasado por un juzgado de distrito o cómo es que llega? Exactamente. Primero, a través del amparo indirecto se presenta ante un juzgado de distrito. El juzgado de distrito tramita el amparo indirecto y una vez que termina o concluye, el juzgado de distrito fundamentalmente niega el amparo. El juzgado de distrito lo que dice es que el propietario del vehículo tiene esa responsabilidad solidaria y por lo tanto tiene la obligación de poder o el deber de vigilar que el conductor del vehículo no se exceda de los límites de velocidad. Exactamente, entonces lo que en términos generales se basa el juez. Allá en Puebla, ¿cuáles son los límites de velocidad, magistrado? El límite de velocidad es básicamente 80 kilómetros por hora. Como aquí, en la Ciudad de México también, 80 kilómetros por hora en las vialidades donde uno puede ir relativamente más deprisa. Vamos a hacer una pausa y de regreso, bueno, ya nos explicó en un primer momento, se niega el amparo en la primera instancia en el juzgado y de regreso nos comenta qué análisis, qué estudio hace usted y a qué conclusiones llegan en el tribunal. Claro que sí. Vamos a la pausa y en un momento regresamos. La responsabilidad no puede trascender al autor y al partícipe de la conducta cometida. Seguimos conversando con el magistrado Luis Manuel Villa sobre este asunto de las fotomultas y antes de que retomemos nuestra charla quiero invitarlo a ver una pieza que armó mi compañero Oscar Valleza. Él fue a Puebla y estuvo conversando incluso con algunos automovilistas. Vamos a verlo y regresamos con la entrevista. Claro que sí. Vamos a verlo. El 15 de diciembre de 2015 se puso en marcha un nuevo reglamento de tránsito en la Ciudad de México. Y para registrar el momento de una infracción, instaló 40 dispositivos en diferentes puntos de la capital. Hoy los conocemos como fotomultas. Yo no estoy tan de acuerdo con las fotomultas, pero es una medida en la medida de que la gente se vaya acostumbrando y vaya tomando sus propias precauciones. Por ejemplo, en vías primarias se redujo la velocidad de 70 a 50 kilómetros por hora y en vías secundarias hasta 40 kilómetros por hora. Creo que es para más seguridad para el peatón y para nosotros mismos como automovilistas. ¿Y sobre las multas, cómo ves? ¿Tú crees que sean razonables? Pues un poco excesivas. ¿Sí? Excesivas, sí. Realmente yo no las he cometido, pero sí, por lo que me han dicho, están excesivas. Entonces la multa por conducir a exceso de velocidad era de hasta 1,399 pesos. Bueno, sí, no, eso sí está muy elevado. La verdad es que sí está muy elevado. Pero pues de alguna manera nos tenemos que educar. Para mí, estoy de acuerdo que haya, pero no con tanto monto, jefe. O sea, bueno, porque sí se evita uno mucho accidente, pero pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Se le parece que las multas son excesivas? Sí.
Hoy las fotomultas operan en varias entidades del país como el Estado de México, Puebla, Jalisco y Coahuila. Tan solo en la Ciudad de México de octubre a diciembre de 2015 se registraron 41.981 fotomultas. En 2016 se aplicaron 873.678 y en lo que va de 2017 suman 60.497 fotomultas. Esto es más bien una manera de demostrarle a la ciudadanía que no estamos con otra finalidad que no sea la de salvar vidas o la de evitar que haya personas lesionadas. En marzo de este 2017, un juez de distrito de la Ciudad de México amparó a un automovilista que no pudo verificar su auto por fotomultas acumuladas. El juez argumentó que no tuvo derecho de audiencia, pues no le dieron la oportunidad de defenderse. Este amparo fue impugnado por la Ciudad de México y hoy está pendiente en un tribunal federal. Ocurrió un caso similar con un automovilista de San Andrés Cholula, Puebla. Hizo dos planteamientos. Uno, alegó violación a la garantía de audiencia, porque antes de que se le impusiera la multa no se le escuchó. Y el otro, violación a la garantía de legalidad en materia penal que está previsto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución, por estimar que no está debidamente señalada su responsabilidad como simple propietario, sino que el responsable es el conductor. Es decir, el automovilista solicitó que se declare, por una parte, la inconstitucionalidad del artículo 58 del reglamento de la Ley de Vialidad de Puebla, pues hace responsable solo al propietario del vehículo y no al conductor que cometió la infracción, y reclamó el artículo 53 de la Ley de Vialidad, que ordena el envío del acta al domicilio del propietario. Luego de que un juez de distrito desestimara estos argumentos, un tribunal federal le dio la razón. Si en este caso no se le atribuye ninguna conducta, sino solamente una responsabilidad solidaria, pues entonces se está afectando a un tercero que no fue el que cometió la infracción respectiva. De acuerdo a los magistrados en materia administrativa de Puebla, la conducta tiene que ser atribuible al sujeto que comete la infracción y en este caso no quedaba acreditado. Que ya lo que pagó de la multa, fotomulta, se le regrese, queda desaplicada la norma o las normas, en este caso declaradas inconstitucionales, y a futuro no se le podrán aplicar mientras permanezcan con el texto actual que tienen. Este amparo podría sentar un precedente para las entidades que aplican infracciones a través de las fotomultas, incluyendo la Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Bueno, pues ahí está un poco el contexto, porque sabemos que incluso Puebla no es el único estado en donde se han presentado estos juicios de amparo contra esta sanción. Usted, al preparar su proyecto de sentencia, ¿qué criterios jurídicos considera? ¿Ya existe algo de jurisprudencia en esta materia o todavía no hay nada? No, todavía no existe o no existía en ese momento ningún criterio que nos pudiéramos apoyar para emitir nuestra sentencia. Entonces, nosotros tomamos argumentos de la parte quejosa para poder emitir nuestra sentencia. Básicamente, no existe criterios al respecto. Cuando esta persona se queja y dice que violan su derecho de audiencia, cita artículos de la Constitución, 14 y 15 constitucionales. ¿Qué es lo que dicen estos artículos? Bueno, básicamente no plantea propiamente la garantía de audiencia, no. Él ya al atacar o impugnar la inconstitucionalidad de los artículos que está atacando, básicamente lo que alega es la violación al artículo 22 de la Constitución, que establece que no se pueden aplicar penas infamantes. ¿Esto qué significa? Que no puede trascender al responsable de la conducta a terceras personas. Exactamente, entonces ese fue el planteamiento del quejoso. Nosotros a la hora de emitir la sentencia hicimos una corrección de ese artículo de la Constitución, porque básicamente lo que él plantea es que no se puede sancionar a una persona que no cometió la infracción, como en este caso sería el propietario del vehículo. Entonces nosotros lo ajustamos como una violación al artículo 16, párrafo tercero de la Constitución, que establece en materia penal el tema de la culpabilidad, mediante el cual la responsabilidad no puede trascender al autor y al partícipe de la conducta cometida.
¿Cómo se llama esto, magistrado? Recuérdenos un poco para los que no son abogados. ¿Cómo se llama esta situación en la que el juez o el magistrado le corrige, digamos, un poco a la demanda? Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios de que basta con que el quejoso exprese la causa de pedir, así se llama, o sea, ¿cuál es la idea fundamental que él plantea para que nosotros como Tribunal Constitucional podamos hacer esa corrección del precepto o disposición legal que está en juego, ¿no? ¿Esto tiene que ver como para proteger al máximo los derechos de la Claro, persona? tiene esa finalidad de proteger al máximo los derechos fundamentales de los quejosos. Magistrado, entonces, ¿cómo llega a la conclusión o cómo se enlaza con el asunto del derecho de audiencia? Sí, en realidad el tema no es, como les comentaba, no es propiamente del derecho de audiencia o de la garantía de audiencia, sino que el tema es de la culpabilidad. La culpabilidad solamente, el derecho penal que es aplicable en materia supletoria, porque el derecho penal es aplicable en materia de derecho administrativo sancionador, porque tiene las mismas características o características similares, porque emplea el derecho punitivo del Estado para aplicar sanciones, solamente que en el derecho penal se sancionan delitos y en materia administrativa infracciones. Entonces, por eso se puede manejar esa situación en derecho administrativo, como en el caso. Eso es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 99/2006. Ha establecido que se puede aplicar los principios garantistas de derecho penal en materia administrativa sancionadora. Y le preguntaba yo sobre esto porque este principio del derecho de audiencia es el que finalmente se ha estado como manifestando en los amparos en los otros estados. Incluso creo que en Puebla también hay asuntos como enfocados a esta parte en la que el infractor, digamos, o la persona alega que cómo va a pagar una multa si antes no se le consultó, porque la notificación, como ya nos comentaba usted, pues llega directamente por correo y es páguela ya. Exactamente. Sí, aquí también ha habido en otros tribunales, inclusive en el propio primer tribunal colegiado en materia administrativa, donde yo trabajo, también se ha hecho valer el tema de la garantía de audiencia, aunque en este caso se ha negado el amparo por establecer o por estimar que no se viola esa garantía, porque si bien es cierto se impone la multa, el quejoso, el afectado, tiene derecho a impugnar a través de un recurso o por las vías legales correspondientes. En este caso, aquí el tema no es ese, el tema es la culpabilidad, o sea, el tema es por qué se sanciona a una persona que es el propietario del vehículo cuando quien comete la infracción es el conductor. Ese es el tema. Y en este caso, ya estando en el amparo, bueno, se da esta determinación, pero antes, ¿cómo se podría acreditar que no era él el que venía manejando? Sí, eso es difícil. Eso es muy complicado. Prácticamente es imposible porque precisamente el sistema de fotomultas está diseñado para simplemente tomar placas, tomar fotos a la placa y entonces no se sabe quién es el conductor. Entonces ese sistema está diseñado simplemente para establecer el vehículo, quién es el vehículo, cuál es el vehículo y quién es el propietario del vehículo. Es lo único que se puede saber. Entonces quizás si quisiéramos ir como a la raíz del problema, sería como más bien la norma, quizás es que está mal planteada, ¿no? Sí, definitivamente yo es lo que pienso. La norma establece que solamente el propietario es el que tiene que pagar la multa. O sea, ninguna disposición de la ley de vialidad del Estado habla del propietario que tenga él la obligación de cuidar que el conductor no cometa una infracción, ¿no? Entonces, en toda la ley de vialidad del Estado de Puebla y de su reglamento, establecen obligaciones, inclusive prohibiciones para el conductor de respetar los límites de velocidad. Eso es lo que establece la ley. Entonces, por eso se hace un poco difícil de entender por qué se está sancionando al propietario cuando él muchas veces no es el conductor del vehículo. E incluso también se presta a este asunto de que solamente se les aplican estas sanciones, obviamente, a los vehículos de Puebla, en este caso, ¿no? O en la Ciudad de México. Y todos los que transitan, ¿no? Por ahí que vienen con placas de otros estados,
pues no les pueden imponer esta sanción, así que no se cumple tan efectivamente esta idea o este objetivo de que la gente maneje a cierta velocidad. Exactamente, eso es muy común en el estado de Puebla, que vehículos de otros estados conducen a exceso de velocidad y no tienen ningún límite, no tienen ninguna ¿Saben que no se les va a sancionar? No, no, definitivamente saben que no se le va a sancionar y el diseño de la fotomulta solamente está aplicado a vehículos del estado de Puebla. Bien, vamos a hacer otra pausa y de regreso nos explica cuáles son los efectos de esta sentencia de amparo, ¿no? Porque algunas personas podrían decir, pues qué bueno que se siente este antecedente y que pensaran en que no aplicaran las fotomultas allá en Puebla, ¿no? Claro que Vamos sí, a la Verónica. pausa y regresamos con los efectos de esta sentencia. Le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos. Cuando la Suprema Corte hace la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma y la autoridad sigue aplicándola, se puede denunciar el incumplimiento. La denuncia se formula ante el juez de distrito, en el lugar donde se esté aplicando la norma que fue declarada inválida. Como el acto denunciado puede ser ejecutado en distintos lugares, el trámite se realiza ante el juez de distrito que haya admitido la primera denuncia. El juez da vista a las partes para que en 3 días expongan su situación. Transcurrido este plazo, el juez resuelve el asunto en los siguientes 3 días. Si determina que la norma inconstitucional se sigue ejecutando, ordena a la autoridad que deje sin efectos el acto denunciado. En caso de que la autoridad no cumpla este fallo judicial, se procede conforme a los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, que se refiere al incumplimiento e inejecución de sentencias. Tendrían que acreditar primero ser propietario del vehículo. Tendría que ser en el concepto, un amparo promovido por cada uno de los quejosos, aunque sea en una demanda en la que participen todos. Seguimos conversando sobre el tema de las fotomultas, en este caso en el estado de Puebla. Después de que usted llegue a esta conclusión de que es inconstitucional esta norma, ¿cuáles son los efectos de su sentencia? ¿Se concede el amparo? ¿Cuáles son los efectos? Sí, al conceder el amparo, el efecto es de que no se le aplique al quejoso que promovió esta demanda de amparo. Por lo tanto, no se le puede ya imponer una sanción por concepto de una fotomulta, pero eso no implica que no pueda, por un policía vial, detenerlo. Justo eso le iba a preguntar, ¿no se presta que esta persona en particular diga, bueno, pues yo como tengo mi amparo, me paso los semáforos y manejo como quiero? No, eso no sería el efecto simplemente de que no se le aplica una multa por concepto o por medio de un dispositivo o medio tecnológico que establece la ley de vialidad, pero eso no, definitivamente no tiene por efecto que un policía vial lo puede detener. Claro. Y el objetivo final, como comentábamos hace un rato, bueno, pues es que todos, en general los ciudadanos, estemos conscientes y respetemos esos límites de velocidad, ¿no? Claro. Magistrado, y también para precisar, solamente es, como nos dice, para esta persona, el resto de los ciudadanos, y sigue aplicándose, pues sigue siendo válido el reglamento, ¿no?, de vialidad. Sí, de acuerdo al principio de relatividad de la sentencia, solamente es aplicar exclusivamente a este quejoso que promovió el amparo y por lo tanto no puede ser extendible a otros personas. Pero ¿se establece algún precedente en este caso? Porque le digo, ya hay estados que están en Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Estado de México y Ciudad de México también. Sí, bueno, es un precedente, pero bueno, obviamente no es obligatorio para ningún tribunal, ni siquiera el tribunal, primer tribunal en materia administrativa, porque simplemente es una tesis aislada que no obliga a ningún otro tribunal. Son criterios todavía nada más de los juzgados y tribunales. Aislados exactamente y no establece ninguna obligatoriedad a ninguna autoridad.
Leía yo que, por ejemplo, en Jalisco, una asociación civil estaba planeando promover un amparo colectivo. Antes de que le pregunte qué es lo que sucedería en este caso en particular, recuérdenle al auditorio, por favor, en qué consiste un amparo colectivo o cuáles son los efectos de tramitar un amparo colectivo. En general, no sobre el tema. Sí, bueno, un amparo colectivo tiene como finalidad que se promueva un amparo a nombre de una agrupación, una asociación, y en caso de concederse el amparo, esto tendrá como objetivo que se proteja a todos los que están dentro de ese grupo, de esa asociación. Entonces, podría beneficiar a todos, en este caso, todos los que integran esa agrupación. Aquí el problema que yo le veo es que tendría que promoverse un amparo por cada uno de las personas que están en esa asociación, porque tendrían que acreditar, primero, ser propietario del vehículo, y segundo, que les hayan impuesto una sanción por motivo de una fotomulta. Entonces, tendría que ser en mi concepto, un amparo promovido por cada uno de los quejosos, aunque sea en una demanda en la que participen todos. Pero tendrían que ir como de manera individual exponiendo exactamente cada caso en particular, ¿por qué? Y claro. ahí es donde podría entrar unos o tendrían que ser todos por el mismo concepto de violación. No podrían decir unos, a mí se me violó mi derecho de audiencia, a mí porque me cobraron distinto. Son los mismos planteamientos para todos, pero sí tendrían que demostrar su interés jurídico. En este caso es que sean propietarios del vehículo y que les hayan aplicado, una fotomulta. Y en el caso concreto de las fotomultas, me decía, o sea, sí se puede llegar a establecer un precedente en cuanto a que se están presentando estos asuntos constantemente, ¿no? ¿Podría ser incluso que llegara a la Corte este asunto? Claro, sí, definitivamente yo considero que sí podría llegar a la Corte. Seguramente ya en un futuro van a existir muchos criterios de varios tribunales y se podrían confrontar. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver el tema de contradicción de tesis. Y ya ir a fondo en el caso de la norma, ¿no? De cómo está planteada. Antes de que pasemos a las conclusiones de nuestra entrevista, quiero invitarlo a ver una sección que tenemos en el programa con la opinión de los ciudadanos. ¿Qué opinan sobre esto de las fotomultas? Aunque ya me imagino lo que van a decir. Vamos a verla y regresamos. Sí, como no, muchas gracias. Sí ayuda en cierta parte porque obviamente los conductores pues reducen la velocidad al saber que hay una cámara de fotomulta. Y debería de haber un derecho de audiencia. Yo pienso que está mal hecho eso. Lo bueno es de que ahora sé que se pueden pelear, si hay centros donde se pueden pelear. Me han dicho, no me consta, que hacen hasta un 50% de descuento. El problema es benéfico si lo saben aplicar. Desafortunadamente las multas no llegan a tiempo y no sabemos a qué tenemos derecho de reclamar. Ese es el primer problema que traemos todos ahorita. Que ya cuando uno quiere reclamar ya se venció el plazo para el descuento y no hay forma no hay una oficina que le diga diríjase a tal lado exactamente después de tal fecha. Porque a mí ya me tocó pagar una infracción que no era, viniendo con mi hija a una velocidad de 20, 30 kilómetros por hora y me llegó una multa. ¿Sí? Entonces, digo, pues es que no es que las tomen al que va a exceso de velocidad, sino al primero que pasa enfrente lo flashean y ya pagó, fue el pagano. Yo en lo personal, para mí en lo personal no ha servido, porque de hecho yo para verificar tú sabes que tienes que estar libre de multas y el día que a mí me tocó verificar, tengo 2 automóviles, los 2 tenían multa. Sin a nosotros habernos llegado ningún papel, ¿no? En ese momento tuvimos que desembolsar X cantidad. En cierta forma yo creo que sí es bueno tener ese sistema, pero digo, se ha dado el caso que se ha visto que algunas de las cámaras han sido alteradas, hay unas que ni siquiera son buenas, se toman fotografías a carros que no exceden el límite de velocidad. Las fotomultas están erradas. Primero que todo, no sé si están sincronizadas o de qué manera, porque a nosotros nos ha tocado varias ocasiones de que nos pasamos un poquito lo que les llaman las cebras y es una fotomulta. O por ejemplo vamos en una vía, por ejemplo Monterrey, 50 kilómetros, digo por Dios, es una velocidad muy baja cuando no hay tráfico, se atrofia, hacen y todo el desquiciamiento que han hecho, pero no, yo no estoy a favor de las fotomultas. Sí funciona y sí nos han llegado fotomultas, lo que nos ha tocado es que han llegado tarde, eso sí, el aviso o por correo llega tarde.
pero la verdad es que sí detiene mucho la velocidad. Hay calles en las que no es necesario ir a 40 o 50 y bueno, a veces evitamos irnos por ahí porque pues ¿cómo va uno a andar en esta ciudad a 50? Se me hace así como que, pero absurdo, exagerado. Pero en otras áreas sí funciona, yo veo que sí funciona y sí nos ha tocado pagar fotomultas y sí mandan hasta la foto, que si el celular, y ahí sale uno con el celular. Sí creo que funciona, sí está bien. Desgraciadamente en México somos de que requerimos mano dura. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y sin duda, pues obviamente las personas a las que les imponen la multa pues no están de acuerdo, ¿verdad? Aunque yo creo más bien, magistrado, esto es un asunto más de cultura, de la legalidad, de respetar las normas, de ver por qué nos benefician, ¿no? Y que finalmente se judicializa, pues porque también últimamente es lo que está sucediendo, ¿no? Los asuntos que pasan no se pueden resolver, vamos a los tribunales. Sí, definitivamente es un asunto, como tú lo dices, de respeto a la legalidad, ¿no? Definitivamente los mexicanos, bueno, en términos generales yo puedo decir que no estamos acostumbrados a respetar las leyes, en este caso las que establece la legislación vial, pero como quiera que sea, yo considero que es importante un avance en un momento dado para restringir las velocidades, ¿no?, de los conductores de los vehículos. Yo creo que esto de alguna manera sienta precedentes en el sentido de que las personas, los conductores de los vehículos están ya tomando conciencia de no excederse de los límites de velocidad, pero bueno, todavía falta mucho camino por delante. Así es, y finalmente, bueno, también está la opción, como en el caso de esta persona, que si siente que no se respetaron sus derechos o sus garantías, bueno, pues vamos ante los juzgados. A manera de conclusión, magistrado, díganos entonces concretamente cuál fue el criterio que quedó establecido en este caso. Sí, el criterio que quedó establecido es en el sentido de que no se debe de sancionar al propietario del vehículo, sino que en todo caso sería el conductor del vehículo que infringe una disposición de la ley y del reglamento de vialidad. Eso básicamente es el criterio. La responsabilidad del conductor, quien comete la infracción, no puede trascender al propietario. Hay muchos casos que podemos señalar de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tiene varios vehículos, una flotilla de vehículos puede, su conductor puede infringir las disposiciones de tránsito de exceso de velocidad y quien sanciona. Y le van a cobrar a la empresa todas las multas y el empleado va a decir a mí que me importa. Exactamente, puedo yo rentar un vehículo y al final de cuentas a quien sancionan es al propietario, no al conductor. Puedo yo, inclusive he pensado hasta en un valet parking que puede ir a estacionar un vehículo a 1 cuadra, 2 cuadras y se excede de velocidad. Y bueno, quien va a pagar los platos es el propietario del vehículo y no el conductor. O sea, habría una serie interminable de casos por los cuales es muy exceso la imposición de las sanciones al propietario del vehículo. Muy bien, y ahí tú quedaría, digamos, en la cancha pues del legislador, ¿no?, de perfeccionar esa norma y que se cumpla con el objetivo de que la gente no se exceda en los límites de velocidad, pero que también pues pague el que verdaderamente haya. Exactamente. Y los efectos entonces nada más son para la persona que promueve el amparo. Únicamente para la persona que promueve el amparo, de acuerdo al principio de relatividad de las sentencias que establece la ley de amparo. Finalmente, magistrado, ¿qué reflexión podemos hacer sobre lo que nos comentaba en un principio de la charla? Usted en algún momento corrige la deficiencia de la queja, ¿no? Y sí. Y con estos asuntos novedosos, porque pues antes no se presentaban como tipo de esto de fotomultas, ¿qué reflexión hace usted sobre el papel de los juzgadores ahora de hacer esta máxima protección de los derechos humanos, ir a fondo y encontrar esa corrección, ¿no? Incluso. Exactamente, más que deficiencia de la queja no es tanto, sino es una corrección del precepto constitucional violado. Que había señalado. El quejoso hizo valer sus conceptos de violación de esa manera, de que no puede sancionarse al propietario cuando quien comete la infracción es el conductor, solamente que el planteamiento fue de violación al artículo 22 de la Constitución, que prohíbe las penas infamantes. Pero la corrección fue que en el mismo planteamiento, solamente que la violación es el artículo 16, párrafo tercero,
de la propia Constitución que establece el principio de culpabilidad. O sea, solamente se puede sancionar a el autor o partícipe del delito, o en este caso de la infracción. Muy bien, pues muchas gracias, magistrado, por habernos acompañado en el programa de hoy, y ya estaremos dándole seguimiento a ver en qué momento pues quizás este asunto de las fotomultas pueda llegar a la Corte. Pues muchas gracias por la invitación, Verónica. Muchas gracias a usted. Bien, y usted no se vaya porque todavía tenemos más información. Le dejamos con el comentario de un especialista sobre el centenario de la Constitución de 1917 y regresamos con más. Estamos conmemorando el centenario de la Constitución que nos rige. Y es muy importante saber los antecedentes de esta Constitución y por qué razón es ahora la segunda más longeva del mundo en un gobierno republicano. Desde luego hay monarquías europeas que tienen una Constitución más antigua, pero la nuestra es la segunda más longeva después de la de Estados Unidos. Y es necesario saber que es una Constitución que tiene el caso sui generis de que reforma a otra Constitución, que es la de 1857, por lo que en realidad esta Constitución de 17 que nos rige toma íntegramente todas las garantías individuales que ya se habían dado por los liberales en el siglo XIX. Y es la primera Constitución en el mundo que va a establecer el constitucionalismo social. ¿Qué quiere decir esto? Que va a incorporar los derechos sociales. La Constitución de 1857 fue muy avanzada en materia de derechos individuales, pero la nuestra de 17 va a incorporar los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad por primera vez en el mundo. La segunda que lo hará será la Constitución rusa de 1918, pero este establecerá la dictadura del proletariado, y la tercera es la Constitución alemana de Weimar de 1919. Esta Constitución se dio en un escenario muy difícil que también tenemos que recordar, porque ello engrandece a la generación que la hizo. El país estaba en guerra. Había 5 movimientos armados a todo lo largo y ancho del país. Teníamos a los villistas levantados en armas en el norte, a los zapatistas en el sur, al sobrino del dictador Félix Díaz desde Veracruz hasta Tabasco. También estaban los soberanistas oaxaqueños que se habían separado de la República, y el movimiento armado de Manuel Peláez, sostenido por las compañías petroleras extranjeras. A todo esto hay que agregar que el país estaba invadido por la expedición punitiva de Estados Unidos buscando a Villa para castigarle por el ataque a Columbus. Llegaron a haber 10,000 efectivos en territorio nacional. Y por si esto fuera poco, el escenario mundial se debatía entre la Gran Guerra Europea, que se convierte finalmente en la Primera Guerra Mundial. Ante este panorama, Alemania presionaba al gobierno mexicano para que entrara en esta guerra en contra de Estados Unidos, invitando a Japón. Y Estados Unidos, por su parte, quería que México rompiera con Alemania. Hay que destacar la fuerza de voluntad y la visión de Estado que tuvo Venustiano Carranza para, en este escenario, considerar indispensable el restablecimiento del orden constitucional y convocar a un Congreso que en 2 meses nos dio la Constitución, que ya tiene 100 años de vigencia.
Veamos qué ocurre en los tribunales y juzgados federales. ¿Cuántos asuntos ingresan en un mes? En abril, los órganos jurisdiccionales registraron una existencia inicial de 58.516 asuntos en materia penal. Se ingresaron 17.928 para alcanzar una carga de trabajo de 76.044 expedientes. Del total se resolvieron 18.361. En materia administrativa, en el cuarto mes del año, los órganos jurisdiccionales iniciaron con 114.209 asuntos. Con un ingreso de 23.765, sumaron 137.974 asuntos administrativos. De ellos, se resolvieron 28.420. En materia civil, en el mes de abril de 2017 se registró una existencia inicial de 66.322 asuntos. En ese mes ingresaron 17.951 asuntos, sumando una carga de trabajo de 84.332 procedimientos civiles, de los cuales 18.332 fueron resueltos. En ese mismo mes, los órganos jurisdiccionales presentaron una existencia inicial de asuntos de 53.348 en materia de trabajo. Tuvieron un ingreso de 16.515 para alcanzar una carga de trabajo de 69.863 expedientes. De estos, se resolvieron 15.587. Así llegamos al final del programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana, no lo olvide. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.